Algo ha ocurrido recientemente que, a primera vista, parece solo otro titular geopolítico más en una semana cargada de tensiones, pero la realidad es que no lo es. Estamos ante algo mucho más grande, mucho más calculado y, sobre todo, mucho más peligroso de lo que la mayoría de los analistas en los medios tradicionales se atreven a admitir. De hecho, si logran entender realmente la profundidad de lo que acaba de desplegarse en las últimas horas, empezarán a ver un patrón sistémico que cambia por completo la forma en que miramos el equilibrio de poder en el mundo actual. Irán ha lanzado un órdago sin precedentes, ha amenazado abiertamente a todos los principales puertos del Golfo Pérsico, las líneas vitales del petróleo y el comercio mundial. Y sin embargo, la respuesta de los Estados Unidos no ha sido el estruendo de los misiles, sino un silencio sepulcral. Ese silencio no es accidental, es profundamente estratégico y la verdadera razón detrás de él es un factor que la cobertura mediática está evitando cuidadosamente mencionar: China. Bienvenidos a este análisis de urgencia en Economía sin verso. Hoy es 18 de abril de 2026 y la historia que están escuchando en las noticias se está rompiendo en pedazos informativos. Las amenazas de Irán, el silencio de Washington y el ascenso de China se presentan como si fueran desarrollos separados, pero son en realidad partes de una misma arquitectura de poder. Para entender hacia dónde se dirige este conflicto que ya cumple 46 días de máxima presión, debemos unir estas piezas paso a paso. La simplicidad de la estrategia que se está desplegando es casi inquietante una vez que se retira el velo de la propaganda. Todo comenzó el 15 de abril de 2026. Un alto comandante militar iraní del cuartel general central, Qatam al-Anbiya, pronunció una declaración que heló la sangre de los operadores de mercados en Londres y Nueva York. Declaró que la seguridad en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán es o para todos o para nadie. Esta no fue una frase vacía. Lo que siguió fue una lista quirúrgica de objetivos. Irán no limitó su amenaza al estrecho de Hormuz, la expandió por toda la región, nombrando específicamente centros que forman la columna vertebral de la economía global: Dubái, Abu Dhabi, Doha, Kuwait City e incluso Ras Tanura en Arabia Saudita, la terminal de exportación de crudo más crítica del planeta. El mensaje fue directo: si el bloqueo estadounidense continúa asfixiando a Irán, ningún puerto en el Golfo estará a salvo de la destrucción. Toda la infraestructura económica de la región ha quedado, por primera vez, en la línea de fuego directa y oficial de Teherán. Aquí es donde la situación da un giro que la mayoría no está procesando. A pesar de la escala de la amenaza, Estados Unidos no ha emitido una respuesta formal. No hay conferencias de prensa de emergencia ni contraadvertencias explícitas. Este silencio no es debilidad, es una pausa calculada. Washington está gestionando múltiples capas de presión, un bloqueo naval a gran escala que involucra a miles de efectivos, un alto el fuego que técnicamente todavía existe pero que está a punto de expirar, y negociaciones indirectas a través de Pakistán, Egipto y Omán. Emitir una amenaza pública en este momento empujaría a ambas partes a una esquina de la que sería políticamente imposible retroceder, haciendo que la escalada fuera inevitable. Pero hay algo más que retiene la mano de Washington, y es la tercera pieza del rompecabezas: la resiliencia económica de Irán, alimentada por Pekín. La confianza que muestra Irán en este momento es contraintuitiva. Es un país que ha soportado 46 días de bombardeos, ataques a su infraestructura nuclear y la degradación de sus activos militares. En circunstancias normales, cualquier nación en esa posición estaría buscando una salida diplomática desesperada. Irán está haciendo lo contrario. La razón es que China ha remodelado silenciosamente el entorno geopolítico para darle a Irán el oxígeno económico necesario para resistir. China no necesita emitir declaraciones militares conjuntas, le basta con seguir comprando petróleo iraní a través de su flota oscura de petroleros, utilizando sistemas financieros paralelos que eluden el dominio del dólar y procesando el crudo en refinerías independientes conocidas como teapots, que no responden a las presiones de las sanciones occidentales. Mientras los ingresos sigan fluyendo hacia Teherán, el bloqueo estadounidense es una herida, pero no una sentencia de muerte. Esta línea de vida económica permite a Irán jugar un juego de presión psicológica devastador sobre los aliados de Estados Unidos. El mensaje iraní suena muy diferente en Riyadh o Abu Dhabi que en Washington. Arabia Saudita y los Emiratos no son participantes directos en esta guerra. Han intentado equilibrar su posición durante semanas, esperando que el conflicto se extinguiera antes de llegar a sus costas. Ahora, Irán les dice que la contención ya no está garantizada. Si el bloqueo sigue, ellos pagarán el precio. Y la estrategia está funcionando.
Informes de inteligencia sugieren que Arabia Saudita está presionando activamente a la Casa Blanca para que levante el bloqueo y regrese a la mesa de negociaciones. Irán ha logrado abrir una brecha de desconfianza entre Estados Unidos y sus socios regionales, obligándolos a elegir entre la lealtad a Washington o la autopreservación de sus economías. Mucha gente comete el error de descartar la capacidad militar iraní tras los ataques de las últimas semanas, pero eso es una falta de visión estratégica. Irán no necesita portaaviones ni una marina de guerra convencional para sembrar el caos. Sus herramientas son asimétricas, lanchas rápidas de ataque, minas navales inteligentes, drones kamikazes y misiles antibuque ocultos en las montañas costeras. Estas son las armas perfectas para vías fluviales estrechas y rutas saturadas. Un solo ataque coordinado con drones es suficiente para cerrar un puerto como Jebel Ali durante días, disparando los costos de los seguros marítimos y paralizando las cadenas de suministro globales. Los funcionarios iraníes han sido deliberados al decir que poseen palancas intactas, están señalando que lo que hemos visto hasta ahora es solo una fracción de su capacidad y que la siguiente fase de escalada será mucho más dolorosa. Pero el peligro real es que esta crisis ya no es regional, es global. La influencia de Irán se extiende a través de los hutíes en Yemen, quienes tienen la capacidad de reactivar el asedio en el estrecho de Bab el-Mandeb. Si Irán coordina la presión en el Golfo Pérsico con ataques hutíes en el Mar Rojo, el mundo se enfrentaría a la interrupción simultánea de dos de los puntos de estrangulamiento marítimo más vitales del planeta. Esto no sería una crisis incremental, sería un shock sistémico que dispararía la inflación, los precios de la energía y el colapso de los mercados financieros a una escala que la economía moderna nunca ha experimentado. Es esta capacidad de infligir un daño universal lo que le da a Teherán su poder de negociación. En este escenario, el papel de China se vuelve central. Informes de inteligencia sugieren que Pekín se prepara para suministrar a Irán sistemas antiaéreos portátiles, Manpads, de última generación a través de rutas indirectas y terceros países. Estas armas pueden complicar seriamente las operaciones aéreas estadounidenses y aumentar el costo humano del conflicto. Existe una brecha visible entre lo que las agencias de inteligencia reportan y lo que el liderazgo político en Washington está dispuesto a admitir públicamente. Este silencio estratégico estadounidense ante el papel de China es un reconocimiento tácito de que no pueden permitirse una confrontación directa con Pekín mientras intentan contener a Teherán. Lo que Irán ha construido es una escalera de confianza. Cada vez que empujan un límite y no enfrentan una respuesta terminal, suben un peldaño. Han pasado de perturbar el tráfico en Hormuz a introducir el paso selectivo de buques, y ahora, a amenazar a toda la infraestructura del Golfo. No lo hacen porque su posición militar sea más fuerte, sino porque su confianza estratégica ha crecido al ver que el sistema internacional liderado por Estados Unidos no puede restaurar el orden por la fuerza sin arriesgarse a una depresión económica global. Mientras China siga comprando cada barril de petróleo que Irán pueda sacar, la resistencia iraní tiene un respaldo infinito. Llegamos así a la pregunta fundamental que nadie en la prensa mainstream se atreve a formular: ¿qué va a hacer realmente Estados Unidos respecto a China? Washington ha amenazado con aranceles del 50% si Pekín transfiere armas, pero al mismo tiempo cuestiona públicamente si esas transferencias están ocurriendo. Esa inconsistencia es una señal de debilidad que tanto Irán como China han detectado. Si la estrategia de Estados Unidos ignora el papel de Pekín, está intentando resolver solo la mitad de la ecuación. China no es un observador, es el arquitecto del entorno que permite a Irán escalar. China coordina con Rusia para alinear posiciones diplomáticas y asegurar que el bloqueo estadounidense nunca sea hermético. Las próximas 48 a 72 horas son críticas. El alto el fuego está por expirar y el mundo espera a ver si Washington elige la escalada de presión máxima o la resolución diplomática, aunque eso signifique absorber la retórica agresiva de Teherán. Pero hay un tercer camino: involucrar directamente a China en la solución. Si Estados Unidos no integra a Pekín en el marco de negociación, el conflicto dejará de ser una disputa bilateral para convertirse en un concurso estratégico entre grandes potencias donde el campo de batalla es la economía del mundo entero. Las acciones de Irán no son arrebatos impulsivos, son el resultado de 46 días de probar límites y observar respuestas. Han aprendido exactamente hasta dónde pueden empujar sin desencadenar una respuesta que no puedan manejar. Y con cada paso, ese límite se ha movido más lejos de lo que nadie esperaba. El estrecho de Hormuz ya no es el único problema, el problema es ahora un sistema global de poder que se está fracturando en tiempo real, dejando a las potencias occidentales atrapadas entre la espada de la saturación militar iraní y la pared de la resiliencia económica china.
El tiempo se agota, y el silencio de Washington es el sonido de una superpotencia que se ha dado cuenta de que ya no juega sola en el tablero.